nuestro invitado es presidente mundial de Anoar Atzioni, un movimiento juvenil con 100 años de existencia. Vicepresidente de Keren Kayemet Israel Mundial, encargado de la educación no formal. Miembro de la comisión directiva de Masuá, Instituto de Preparación y Recordación de la Shoah. Miembro del Archivo Sionista Mundial. Bienvenido, Nisan. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Nisan Sialik. La verdad, una gran personalidad, pero más grande también es la historia que nos va a contar. Pero para llegar a eso voy a platicar un poco de la historia de nuestro entrevistado. Nació en Buenos Aires en 1941, estudió en Argentina la escuela primaria del Estado y en paralelo la escuela judía. Desde muy pequeño fue parte de Anoar Atzioni. A los 17 años fue al Mahón Lemadrijim en Jerusalén. Estuvo en 2 kibutzim, un mes en la Marva. Volvió a la Argentina como sheliach en una provincia a 600 kilómetros de Buenos Aires. Allí lo reclutó el Mossad. Y aquí empieza nuestra historia que tiene que ver con el nefasto, el terrible doctor Mengele, el ángel de la muerte, el hombre que estuvo torturando y hasta haciendo experimentos con judíos durante el Holocausto. ¿Qué nos puedes decir de Mengele, del doctor? Una pequeña corrección. Lo que Mengele más dedicó fue al estudio de los gemelos, parejas de gemelos, que él hizo distintas investigaciones nefastas, tremendas, y comparando cómo afectaba sobre uno o otro de los gemelos. Bueno, la historia mía, como tú has relatado, ha comenzado en una provincia de Argentina, y luego me han llamado de repente en un teléfono urgente. Quiero recordarle a los jóvenes de hoy en día que en aquel tiempo el teléfono no era una cosa tan común y tan a mano. Y me han llamado que venga urgente a Buenos Aires, a la casa del sheliach de la Noar, se llamaba Hillel Puch. Me llamó mucho la atención de que me necesitaban urgente, porque los medios económicos que el movimiento juvenil tenía no eran para malgastar en un viaje urgente. Y cuando llegué a lo de él, me pidió la máxima de reserva y me comentó de que en un diario de la ciudad de Mar del Plata, una ciudad de veraneo a 404 kilómetros de Buenos Aires, hay un jefe de policía, un señor Ochantos, me recuerdo el nombre, y ese hombre ha publicado en el diario local algo sobre Mengele y sobre sus actividades. Me pidieron que vaya a lo de él, que viaje a Mar del Plata, que trate de enlazarme con él de alguna manera y tratar de sacar más novedades o más investigaciones que ese hombre ha hecho sobre Mengele. Todo quiero hacerte recordar que tenía 18 años y no tenía todavía en aquel sentido lo que el miedo puede aterrorizar o hacer a un joven. De todas maneras, viajé a Mar del Plata y de alguna manera llegué a conversar, a pedir una entrevista con este comisario, el señor Ochantos, y le comenté que yo pertenecía a un diario, El Mundo Israelita, y que le venía a hacer un reportaje. Debo de recalcar que antes de eso me otorgaron una credencial de periodista para que tenga un respaldo sobre lo que yo comenté, sobre lo que yo le dije. Y empecé a pedirle datos y le di de entender que va a ser bien recompensado por la molestia que yo le otorgo. Y quedamos de que cada 2 semanas yo voy a venir especialmente, no le dije de dónde, yo vengo especialmente y él me va a reclutar el material que él podía tener
y de esa manera Él me lo va a dar. Y lógicamente que lo vamos a recompensar por la molestia y el tiempo que Él va a perder en este asunto. Y así fue durante semanas, viajaba de Buenos Aires a Mar del Plata y Él me entregaba algo de material, hasta que entendimos que el material que nos daba no había nada nuevo y era recopilado y estaba dentro de los archivos, pero no nos ayudaba a adelantar la investigación. Así que resolvimos de acuerdo con él de que por ahora, que en aquel tiempo cortábamos las relaciones en muy buena manera y si habría algo nuevo, él se pondría en comunicación. Cuando llegué a Buenos Aires, este señor Puj, que era el Sheliach nuestro, me pidió de que siga trabajando con él. Él no habló del Mossad y él no habló absolutamente nada. Lógicamente entendí de que no era una iniciativa de él, sino que había alguien detrás de él que le daba las órdenes o las indicaciones. Y comenzamos a trabajar y luego nos enteramos. Ellos sabían ya de dónde era la casa de Mengele, en un barrio que se llamaba Olivos, y fui con este señor Hillel Puj, fui con él a recolectar. Habíamos comprado a un cartero que llevaba las cartas a todo el barrio. La organización era de tal manera que él nos entregaba las cartas que eran para la familia de Mengele y nosotros las llevábamos. Las personas que se dedicaban a eso abrían, hacían la fotocopia, al día siguiente se lo devolvíamos al cartero y de esa manera sabíamos dónde y qué pasaba en esa casa. Después de unas semanas fui con mi futura señora, en aquel tiempo era la novia, y fuimos a hacer lo que se llama una forma de mirar qué es lo que sucede en la casa, en esa casa. Es un barrio muy bueno, muy elegante, y de esa manera pudimos llevar y fijarnos qué era lo que pasaba en esa casa. Entendimos que Mengele ya no estaba. Quiero hacerles recordar que en 1960 fue luego de que Eichmann fue capturado por el Mossad y llevado a Israel. El jefe del Mossad en aquel tiempo, él tenía como intención, cuando el avión de Israel aterrizó en la Argentina, llevar a los dos, a Mengele y a Eichmann. No se dio porque estaban muy alarmados y él se retiró, se escapó y no supimos dónde estaba. Luego de esto, me encargaron que viaje a Brasil a encontrarme con dos personas que no conocía el nombre. Viajé para Brasil, para Río, y tenía que encontrarme con estos dos personajes que hasta hoy en día ni me acuerdo cómo se llamaban. Y me dijeron si yo entendía inglés. En la escuela que yo estudié, que era una escuela técnica, no se estudiaba inglés. Entonces le dije al señor Pug y al señor que estaba encargado sobre Pug de que no sé hablar inglés. Me dijo, bueno, hasta mañana aprende el idioma, porque a partir de pasado mañana únicamente podés hablar inglés, porque ellos no hablan otro idioma. Comprate un diccionario y estudiátelo. Y así fue como me encontré con estas dos personas en una cita que hicimos en un restaurante, en un café, y se presentaron unos nombres que ni los recuerdo, y me empezaron a hablar en inglés. No entendía media palabra de lo que hablaban, pero no, la necesidad obliga, y lentamente entendí que viajábamos por el Iguazú a Paraguay. Me dijeron de que a partir de ese momento tengo que buscar una apariencia de algo que sea bien creíble.
Entonces le propuse que voy a ser estudiante de antropología. Lógicamente que de antropología yo no sabía absolutamente nada. Compré unos libros, compré un centímetro de esos que usan las mujeres para coser y viajamos y me llevaron a una estancia, a un lugar, una estancia de la familia Kruger, en donde me presentaron, ellos se presentaron como alemanes, como de Suiza, y que yo como estudiante le pedían que me alberguen durante un tiempo para poder estudiar a los nativos del lugar, o sea, a los paraguayos. Y a partir de ese momento es lo que hice, revisaba a los paraguayos, le tomaba las medidas del cerebro, en fin, hacía cosas que absolutamente con la ciencia no tiene nada que ver. Y una tardecita ellos hablaban en alemán. Lógicamente que no sabían que yo en mi casa se hablaba yiddish, así que yo entendía el alemán. Entonces, en una cama que yo dormía, ellos muestran la cama y dicen, si este por mí supiera que hace 7 días él estuvo acá y durmió en esa cama, ese fue digamos, la prueba, comprobamos de que él había estado ahí y que hacía 7 días Mengele desapareció y se escapó. Quiero que entiendan que Paraguay, Argentina y Brasil tienen un límite común muy, muy cercano y es muy fácil pasar de un lado a otro en una canoa siquiera. Cerca de la estancia donde yo estuve hay una ciudad que se llama Oenau, en donde había cerca de 30.000 alemanes, refugiados algunos, otros que vinieron antes, y de que se hablaba únicamente alemán, se tenían las costumbres alemanas, y yo participé en 2 o 3 festividades como un argentino. Como mi apellido y mi nombre no eran que se podía identificar como judíos, me fue más fácil. Y de esa manera entendimos de que Mengele no estaba por esa zona. Quiero contarles de que Mengele estuvo, aparte empecemos así, que Mengele estuvo en la reunión de Wannsee. Wannsee es un lugar en donde se declaró o hicieron la declaración de cómo exterminar a la raza judía. Y Wannsee es una ciudad cerca de Berlín, que yo la he visitado unas veces luego, y Eichmann participó. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando Mengele fue detenido por las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, estuvo prisionero, pero era tan grande el barullo y la intensidad de lo que hubo en los campos de prisioneros alemanes que cayeron en manos de los aliados, él logró pasar desapercibido. Luego él se liberó y empezó a viajar hacia Italia. En Italia había una organización que se llamaba Odessa. Esa organización, junto con con la Iglesia Católica, esa organización estaba encargada de hacer pasar a los criminales nazis que pasen hacia el sur y darles los documentos necesarios. De esa manera, Mengele llegó a Argentina. Lo interesante es que la familia de Mengele tenía unas fábricas que todavía están en Alemania. Y por esas fábricas estuvimos buscando la manera de conectarnos o de ver dónde él estaba. Y Mengele llegó a Sudamérica y a tal punto tuvo la osadía
de escribir en la chapa de donde está escrito al lado de la puerta quién vive el nombre de Joseph Mengele. De esa manera pudimos encontrarlos, vigilar la casa. Lamentablemente no lo hemos podido capturar por dos razones. Primera, el jefe del Mossad en aquel tiempo, Isar Arel, dio orden de suspender toda operación que tenga que ver con Mengele, porque los recursos de Israel no eran infinitos y ya no había fuerza para también dedicar a la casa de Mengele. Sabemos que Mengele estuvo en Brasil, sabemos que estaba custodiado y sabemos cómo murió. Él murió ahogado o tuvo un ataque de corazón, pero se murió ahogado y está enterrado en una granja en Brasil. Hemos logrado llegar, cuando yo digo hemos, no soy yo, el gente de la institución ha logrado tomar el DNA y estar seguro de que él es el que está enterrado ahí. Cuando dices la institución, ¿te refieres al Mossad? Sí, y de esa manera se ha cerrado el ciclo de perseguirlo. Lamentablemente no lo pudimos encontrar. Esa es lo que en mi parte fue la operación de tratar de encontrar a Mengele. Pues qué aventura, Nisan. Y te quería preguntar, ¿cuáles eran las órdenes si es que sí lo hubieran encontrado? ¿Qué es lo que iban a hacer? No creo, no tuve, lógicamente que yo no estaba a tal punto en mi rango para saber cuáles fueron las órdenes finales. Pero según tengo entendido, la institución no pensaba traerlo o raptarlo y traerlo a Israel luego de lo que pasó con Eichmann. Ya hubiera sido exagerado. ¿Qué es lo que le hubiera pasado? No sabemos. Sabemos de que no lo tuvimos en la mano. Lamentablemente, este hombre, que no sé si llamarlo hombre, porque ha sido un tremendo, digamos, podría llamarlo un enviado del diablo, de esa manera como se ha comportado, de lo que ha hecho, y todo en nombre de la ciencia, haciendo experiencias sobre personas humanas. ¿Qué es lo que sabían sobre Mengele antes de empezar a buscarlo? ¿Perdón? ¿Qué es lo que sabían de Mengele antes de empezar a buscarlo? No, sabíamos todo, sabíamos exactamente. Mengele fue una persona que se sabía exactamente lo que él hizo en Auschwitz, lo que él hizo cuando él determinaba a la izquierda, derecha, a quién había que exterminar y quién iba para los experimentos. Sabíamos personalmente, sabíamos exactamente qué es lo que el hombre había hecho. Lo que pasa es que se pudo escurrir gracias a esta operación por parte de Odessa y luego pasar desapercibido muchos años en Buenos Aires. Pero se sabía exactamente lo que ese hombre había hecho. Tú dijiste que después de lo que pasó con Eichmann, capturar a Mengele era un poco exagerado. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno israelí no podía entrar en conflicto con otro país sudamericano, como fue con la Argentina. En la Argentina casi se cortaron los vínculos diplomáticos porque se raptó una persona dentro de la Argentina. No se podía hacer una cosa así. Ya era exagerado, además que ya no estaban en aquel momento. El jefe de la organización resolvió enviar los recursos que se tenían para tratar de que los egipcios los científicos alemanes trataron de ayudar a Egipto a hacer misiles. Y Israel resolvió de poner el énfasis en tratar de que no tengan éxito
porque era un peligro de muerte para Israel, y si ustedes leen un poco lo que ha sucedido, fatalmente murieron unos cuantos de esos científicos, y toda la operación en Egipto fracasó. Así es. ¿Y has hablado de este episodio con sobrevivientes del Holocausto? ¿Perdón? ¿Has hablado de este episodio con sobrevivientes del Holocausto? Durante 60 años yo no pude contar absolutamente nada de lo que hicimos. Un periodista israelí muy bien reconocido y que trata de todos los temas lo que es espionaje o lo que es sabotaje y esas cosas, él lo publicó y pidió permiso a las autoridades de poner mi nombre en ese artículo. Y en ese artículo no le permitieron, nada más que pudieron poner mi inicial, la N, Nissan, el nombre, nada más que, no todo el nombre, sino nada más que la inicial con un punto, contando lo que yo he hecho en Sudamérica. Así que estaba después de 60 años en lo que estoy contando. ¿Y piensas escribir estas memorias en un libro, de alguna manera escribir eso? Salió eso en el diario que este periodista publicó, nada más. No he hecho de esto nada en especial, mi parte es muy pequeña, no es tan exagerada. Para un muchacho de 19 años ha sido para mí una aventura impresionante. Pero en general, cuando hacemos toda la historia, es un granito de arena nada más. Bueno, un granito de arena, pero notable, ¿no? El personaje es tremendo. ¿Cuál fue el momento más impactante de toda esta historia que contaste? ¿Cuál fue el momento más impactante para ti? Yo creo que vivir en la granja tenían un hijo de mi edad, un muchacho se llamaba Eugen, y tenía de cuidarme cuando nos bañábamos, no estar juntos, tenía que cuidarme de expresarme en una forma que no sea sospechosa, y quiero recordarle que es una granja que está alejada de toda la civilización, o sea que podía no haber vuelto de ahí en general. Era bastante peligroso en ese sentido. ¿Y cómo le hacías para cuidarte? ¿Cómo le hacías para cuidarte? ¿Cómo lo hacías? Con precaución. Y ¿has contado esto a tus nietos y qué es lo que te dicen? Si le contaste esta historia a tus nietos y Sí, sí. y Lo únicamente le qué conté es a lo mis que te nietos dicen. que cuando el que fue mi jefe de la organización volvió a Israel porque estaba bajo una estela diplomática, nos reencontramos, hice un almuerzo con mi señora porque conocía a mi señora muy bien también, y estuvieron mis hijos, mis nietos, y filmamos para que ellos tengan un recuerdo. Y luego seguimos con este señor, las relaciones con él y con la señora y mi señora, y nos visitamos en periódicos, en periodos bastante cercanos hasta que fallecieron. Primero él y a los 2 años la señora. Con los hijos de él todavía estamos en contacto, y los días de recuerdo que se sube al cementerio, nosotros también vamos. ¿Quién es este señor? El señor se llamaba Mike Anand y estuvo también Mike en Anand. México. Estuvo Mike, también en México como diplomático israelí en la embajada americana, en la embajada israelí en México. Mike, ¿cómo? Mike Anand. Anand. Ah, ok. Oye, ¿y nunca te hicieron algún homenaje en Israel? No hay ninguna necesidad. Yo sigo sosteniendo que es
mi colaboración ha sido muy pequeña. Para mí, para un adolescente o un joven de 19 años me pareció que era James Bond, pero no. Y además que 60 años no he hablado de eso, absolutamente. Únicamente a mis familiares, y me encontraba con este señor que era mi boss, como se llama, y nada más. Pues muchas gracias por contarnos eso, la verdad, porque es algo impresionante. Arriesgaste la vida por Israel y me imagino que no sería la única vez. Efectivamente. Has, has, Bueno, por hoy es suficiente lo que hemos contado. Pues nos queda clara tu vocación sionista, tu vocación de entrega a Israel por todo lo demás que haces. Pues también hoy nos estamos enterando que 150 jóvenes del Noar Hatzioni están llegando a Israel también. Que acaban de llegar hace 2 horas, acaban de llegar un avión que hemos fletado por primera vez. Un avión mexicano ha llegado a Israel en vuelo directo, aunque tuvo que hacer una escala para combustible, para darse de combustible en Madrid, pero acaba de llegar por primera vez a Aeroméxico, acaba de llegar a Israel, que para nosotros es un orgullo. Es un avión que el movimiento nuestro ha fletado, y hemos traído jóvenes que van a estudiar en el Major de Madrid, que es el SHNAT, y también que van a estar por otro plan de visita, y también ha llegado Olim. Por eso está el presidente de la SOJNUD, que es Herzog, están en las fotos. Y lo hemos hecho todo en común. Para nosotros ha sido un esfuerzo muy grande, pero creo que la juventud mexicana le corresponde y lo merece. ¿Cuáles son las actividades que vas a hacer tú con esos jóvenes como presidente de Anoar Hatzioni? Bueno, nosotros nos dedicamos en el plano de la educación aformal. Trabajamos en 28 países de Sudamérica, en Europa. Por ejemplo, en Europa tenemos a Hungría, tenemos en Bélgica, también en Rusia, en una ciudad muy grande, y tenemos en España. O sea que lo estamos difundiendo, el movimiento se está desarrollando cada vez con más ímpetu y cada vez más fuerte. Pues muchas felicidades por esta gran operación que hicieron con México, por estos 150 jóvenes que están llegando gracias al esfuerzo de todos. Y muchas felicidades por tu trabajo durante aquella época y esta historia que nos parece increíble, de todo lo que hiciste allí en Argentina, en Paraguay, buscando a Mengele, ¿no? Y te agradecemos muchísimo esta entrevista. Estaremos en contacto para que nos platiques más cosas más adelante. Muy bien, van a ser con todo gusto. Y manténganse alerta por la enfermedad esta, por el corona, que está devastando gente y enfermando. Tengan cuidado. Yo sé que México no está bien, Israel tampoco estábamos muy bien, pero ha empeorado, y debemos todos cuidarnos, porque esto no respeta ni edad, ni sexo, ni absolutamente nada. Así que muchas gracias por la entrevista, y espero verte en el Congreso Sionista del año que viene. Primero Dios, ahí estamos. Gracias, Nisan. Bye.